Guerra en Medio Oriente. Israel ataca a Irán. Irán arroja bombas racimos sobre Israel. Recrudece el conflicto. Y ya estamos en comunicación con Ariel Golshevich, ex integrante de las Fuerzas Especiales de Israel. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. No sé si dije bien tu apellido. Ariel, perdón. No sé si dije bien tu apellido. Ahí te perdonamos, no hay problema. Buenos días, saludos a todos. Bueno, contanos, ¿cómo está la cosa? Habrás escuchado la placa que leímos recién. En este momento está atacando Irán a Israel, ¿puede ser? ¿Es así esto? Es correcto. Acabamos, literalmente hace un minuto, recibimos la alerta previa a que misiles han sido enviados de Irán. Por el momento, todo el territorio nacional recibe esta alerta porque aún no se puede saber exactamente cuál es el polígono al que va a caer, pero a medida que van pasando algunos minutos y podemos comprender con mayor exactitud cuál es la zona que que están siendo apuntados estos misiles, entonces esa zona recibirá la sirena y tendrán que entrar a los refugios y los demás zonas del país podrán ser liberados. Así que efectivamente en cualquier momento mientras estemos conversando puede ser que suene la sirena y que yo tenga que salir corriendo al refugio. Claro, sí, bueno, ayer hablábamos con un periodista allí también, con una situación similar. Ariel, vos formaste parte de las Fuerzas Especiales de Israel. ¿Nos podés contar un poco cómo era tu rol, qué es lo que hacías? Claro que sí, yo participaba en una unidad de fuerzas especiales que se ha hecho muy famosa en los últimos años debido a una serie de Netflix que fue creada en base a las historias de mi unidad. La serie se llama Fauda. Si no la han visto, la recomiendo. Sí, es tremenda. Pero sí, mi unidad no se dedicaba específicamente a temas relacionados a guerras como la que estamos viviendo actualmente en Irán, sino que específicamente nos dedicábamos a la habilidad de poder secuestrar terroristas antes de que exploten sin tener que generar daños a terceros. Ajá. Es decir, la unidad se creó cuando supimos que tenemos la habilidad de poder detectar la ubicación de un terrorista, pero por lo general estos terroristas están rodeados por inocentes civiles, por sus seres queridos, sus familias o simplemente personas X en la calle. Claro que podríamos levantar un helicóptero y tirar un misil y destruir el edificio en el que está ese terrorista, pero lamentablemente caerían muchos inocentes. Claro. Y nosotros pues creemos que los inocentes no tienen la culpa, incluso los hijos no tienen la culpa de las acciones de sus padres. Por los que se creó una unidad de fuerzas especiales específicamente entrenado al que nosotros ponemos nuestras vidas en peligro con el objetivo de poder salvar la vida de los inocentes alrededor. Es decir, en lugar de mandar un misil por un helicóptero a matar a un terrorista, Sí. nosotros vamos, ponemos nuestras vidas en peligro, pero así aseguramos el bienestar de todos los demás. Muy bien, perfecto. ¿Cómo ves el conflicto? Porque Irán, digamos, no deja de responder, si bien según se informa que las respuestas no son tan frecuentes como antes, porque su capacidad para responder ha sido mermada bastante, ¿no? Por los ataques tanto de Israel como de Estados Unidos. ¿Cómo ves, digamos, la cuestión, por lo menos en la duración, en el tiempo? ¿Cuándo se puede llegar a terminar esto o por lo menos apaciguar un poco, ¿no? Como un analista en asuntos militares ya hace casi 30 años, tengo que decir que el comportamiento del régimen yihadista islamista de Irán en los últimos días es lo que nosotros llamamos de manera más popular, se volvió loco. Como que no saben lo que hacer, como que no hay estrategia. Sí. Están disparando a todo lado sin pensar en las repercusiones de sus acciones. Comportamiento que demuestra una especie de pérdida total de la habilidad de estratégico. ¿A qué me refiero? Claramente hemos visto en los últimos días que han ido disminuyendo de manera drástica la cantidad de misiles que han estado tirando tanto a Israel como al resto de los países, incluyendo los drones. Por supuesto que eso demuestra, por un lado, el éxito de las fuerzas aéreas de Israel y de Estados Unidos de destruir los lanzadores de los cohetes, porque misiles hay muchos, pero lanzadores de misiles hay relativamente pocos.
Se supone que quedan solo unos 350 y que probablemente en los próximos días podremos también acabar con ellos, o por lo menos los que están sobre la superficie. Si los que están subterráneos, pues tendremos que esperar a que salgan. Poco a poco, yo diría de que la lógica actual de Irán es ir tirando misiles 1, 2, 3 al día a diferentes sitios, recordando el mundo de que estamos en guerra, tratando con esperanzas de que la opinión pública en Estados Unidos presione más a Trump, quizás la economía, quizás logremos subir el precio del petróleo de tal manera que logremos presionar más a la Casa Blanca, ese tipo de cosas solo para poder mantenerse vivos. Ellos no están tratando de ganar esta guerra, están tratando de poder aguantar lo más que puedan hasta que pues ya no puedan más. El problema es que no estamos lidiando con un régimen con el que se puede dialogar. O sea, no es que vamos a llegar a un acuerdo de cese de fuego. Claro. Pero como ustedes seguro saben, las guerras nunca terminan con una victoria absoluta. Eso casi nunca pasa. Lo que pasa por lo general es que se da una serie de rondas de lucha y luego uno de los dos que está claramente perdiendo sale con una banderita blanca y decide hacer un acuerdo. Claro. El problema es que el régimen yihadista islamista de Irán, ellos según su religión no tienen la habilidad de poder llegar y decir, está bien, tienen razón, vamos a dejar nuestras esperanzas de poder llegar al cielo donde nos esperan las 72 vírgenes. Claro. Ellos van a seguir luchando hasta el último soldado o hasta el último civil. A ellos no les da lo mismo. Es lo mismo que estamos haciendo en Gaza con Hamas. Sí, como ustedes saben, la población palestina en Gaza no es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es Hamas. Sí. Pero Hamas no está dispuesto de ninguna manera, a pesar de que ya lo aceptaron, a bajar sus armas. Y ellos van a seguir luchando hasta el final. Igual Hezbollah en Líbano, igual los hutíes en Yemen y por supuesto la cabeza del pulpo en Irán. Ariel, ¿cómo ves en este contexto que vos describías que haya tantos países implicados en cuanto a cómo ha ramificado sus ataques Irán? ¿Eso puede hacer también que se extienda el conflicto o qué respuestas crees que puede haber desde otros países de la zona para con Irán? Honestamente, es increíble el resultado. Es decir, Irán, que lleva 47 años tratando de destruir Israel, terminó haciendo lo opuesto. Imagínense, ¿quién se hubiera imaginado 3 años atrás, antes del 7 de octubre, que aviones israelíes estarían luchando en conjunto con aviones de Jordania o de Arabia Saudita contra Irán? ¿Quién se hubiera imaginado que Israel hubiera sido partícipe de discusiones de inteligencia con los países árabes con los que hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de acuerdo? Irán nos unió al Medio Oriente en su contra. Eso es impresionante. Y la verdad es que cuando termine esto, tarde o temprano, ya sea en 10 días, en un mes o en 2, pero cuando termine esto, nos espera una era de impresionante éxito, también a nivel de comunicación, también a nivel de turismo, también a nivel de economía. Yo honestamente estoy muy emocionado de que hasta que por fin llegó el momento de ponerle fin a la cabeza del pulpo y podemos comenzar a ver la luz al final del túnel. Yo estoy convencido de que mis hijos están sufriendo terribles consecuencias, principalmente a nivel emocional, de estar escuchando ya que 55 sirenas en los últimos días, promedio de cada 2 o 3 horas suena una sirena y tenemos que salir corriendo y escuchamos los bombazos. Y mis hijos se preguntan, papá, ¿por qué será que esa gente nos odia tanto que están dispuestos a tirar los misiles directo a zonas pobladas? Y es difícil explicarlo, pero la verdad es que tengo más esperanza del éxito que va a tener esta ronda en la que nuestros hijos van a poder crecer en un mundo de paz y seguridad al miedo de los daños que se están realizando por las traumas emocionales. Ariel, vos marcas esto dentro de todo este contexto que es muy delicado, por supuesto. Entiendo que crees que esto va a durar poco. Hay analistas, o incluso dentro de lo que es la oposición en Estados Unidos, que plantean la duda sobre si esto se puede extender y, salvando las distancias, convertirse para los Estados Unidos en una especie de Vietnam o en algún tipo de incursión que no haya salido como esperaban o que se haya prolongado mucho más en el tiempo. ¿Vos crees que sí o sí esta guerra va a ser corta, como también lo ha dicho Trump, o que tal vez Irán, como han manifestado en algunos comunicados desde aquel estado, tiene capacidad para extender más toda esta situación?
La verdad, no soy un profeta y no tengo una bola de cristal, pero si tuviera que apostar, diría que esta guerra va a durar exactamente la cantidad que Trump quiere que dure. Es decir, en el momento en que él se canse de esto, él va a estripar el botón rojo y se va a acabar la guerra. Punto. ¿Cuándo él va a decidir eso? Probablemente cuando tenga algún tipo de éxito simbólico en el que se considere que es suficiente para que comience el levantamiento social. El régimen en Irán tiene que cambiar, pero la única manera de cambiarlo es por medio de un levantamiento social popular interno. Ningún otro país puede cambiar el régimen en Irán. Así que lo que hay que hacer para que el público se pueda levantar es pues terminar de lanzar bombas, ¿sí? Yo he ¿Cuál estado sería en contactos nuestros en Irán que me dicen de que ellos están listos para salir a las calles, pero que por el momento están esperando a que dejemos de bombardear. Claro, Claro. si no. Así que hay que esperar para eso, ¿no? ¿Cuál sería el éxito simbólico de Trump? Porque también hay muchos Yo intereses diría económicos que en tiene que el ver con medio. algún sitio específico, quizás uno de los reactores nucleares o alguna estatua o algo que logre motivar al pueblo. Si se recuerdan cuando cayó Saddam Hussein en Irak, hubo una imagen muy famosa Sí. de la estatua de Saddam Sí, Hussein sí. siendo votada por el público. Este tipo de imágenes simbólicos es el catalizador que va a levantar al pueblo y pues me imagino que eso es lo que están esperando. Sí, Mientras tanto seguirán, sí, hasta el momento ya llevan que como 4.500 sitios, objetos que han sido destruidos por la Fuerza Aérea Israelí de Estados Unidos, y ellos dicen que tienen todavía miles y miles de más. Así que yo calculo que pueden seguir una semana más, 10 días, pero pronto van a tener que dar una especie de fuga para ver si se cocinó suficiente para que el pueblo se levante. Claro, o si no, por ejemplo, que el público, que nosotros, que el mundo vea en realidad, que lo vea bien, no sé si por una filmación, una fotografía o algo que se pueda comprobar que realmente lo que están destruyendo son refugios en donde se está construyendo una bomba nuclear, por ejemplo, ¿no? Porque lógicamente están bombardeando objetivos pero las imágenes que se ven es poner un camión que lo están destruyendo, una locación que vuela por los aires. Se supone que así, lógicamente, hay armamento nuclear o se está desarrollando, pero creo que hace falta un poco más, ¿no? Me parece como para que la gente realmente vea, che, no, están haciendo las cosas bien. Entonces ahí el mundo ya va a empezar a mirar, incluso hasta aquellos que apoyan en varias partes del mundo, ¿no? Al régimen iraní o la ideología del pueblo iraní o de los líderes más que nada, para que digan, no, che, la verdad que esto es real, ¿no? Porque todo lo que vemos parece un juego de un videojuego, ¿no? Un cuadradito, una cruz y de repente que estalla por los aires. No sé, me parece a mí, Ariel. Concuerdo 100% con lo que dices. Hace falta que haya un catalizador que pueda levantar al pueblo, algo simbólico. Mientras tanto, seguimos haciendo trabajo y nosotros en Israel seguimos sufriendo las consecuencias, entre comillas, de la libertad del pueblo iraní, pero lo hacemos con gusto. Es decir, yo estoy sufriendo, no estamos durmiendo, no estamos en buenas condiciones, no estamos trabajando, el cielo está cerrado, el sistema educativo está cerrado, la industria está cerrada. Llevamos ya una semana en una situación muy compleja de guerra, viviendo dentro del refugio. Más mis hijos y yo estamos felices. Bueno, no sé si felices es la palabra correcta, nadie está feliz por una guerra. Esperanzados. Pero estamos emocionados de que esto sea lo que hace falta para que el pueblo iraní pueda salir a la libertad y a la democracia, para que las mujeres en Irán puedan tener derechos. Nos sentimos una especie de responsabilidad, ¿sí? Porque como ustedes seguro conocen el viejo refrán que dice que vas caminando por un parque y ves a un niño ahogándose en un lago. Si tú sabes nadar, no es tu derecho salvar a ese niño, es tu obligación, porque tú puedes, si tienes la habilidad de ayudarlo, estás obligado a hacerlo. Nosotros tenemos la habilidad de poder ayudar a las mujeres iraníes, tenemos la obligación de hacerlo. Y nosotros ahorita estamos sufriendo las consecuencias, pero tenemos grandes expectativas de que pronto podamos visitar en Teherán
que podamos vivir como pueblos juntos, que podamos hablar de seguridad y felicidad juntos. Y al igual como esperamos con lo mismo con el pueblo palestino. Pronto, cuando todo el odio se ponga detrás de nosotros, podremos ver el futuro de manera brillante. Yo soy optimista. Estamos viviendo cambios tectónicos en la geopolítica regional. Es una época muy emocionante. ¿Cómo es, digo, porque estábamos hablando técnicamente de lo que está pasando en la guerra, digo, y vos ahora estás hablando de cómo es también, porque eso es la guerra, ¿no? Cómo lidiar y cómo contener a tus hijos, me imagino esto multiplicado por millones, ¿no? Porque es la otra cara también de la guerra, ¿no? El día a día, ante una situación que vos decías recién, no sé cuánto más se va a estirar, uno pensaba que era una semana, ahora son 10 días, quizás son meses, digo, cómo es también el día a día, cómo es la actitud de los más jóvenes, ¿no? Eso es lo que más me inquieta saber, ¿no? De los niños, cómo es la contención, porque acá en Argentina, viste que tenemos otro tipo de inconvenientes y estamos tan alejados de esa realidad que allá por ahí se terminan acostumbrando. ¿Cómo es? Efectivamente, no sé decirte cuáles serán los efectos secundarios que tendrán sobre nuestros hijos, así como aún no comprendemos los efectos del COVID, o tampoco logramos comprender los efectos de la guerra del 7 de octubre, y ni ahora tampoco. Lo que sí te puedo decir es que yo, por lo menos, intento hacer lo mejor que puedo, ¿sí? Limonada con los limones. Por ejemplo, cada vez que suena la sirena en mi casa, mis hijos saben, porque pues en el refugio está lleno de colchonetas en el piso, entonces mis hijos saben que comienza lucha libre, ¿sí? Entonces tenemos varios minutos de estar luchando y tratando de sonreír y de ser alegres y de tener un ambiente positivo, porque incluso se escuchan en el fondo las explosiones de las intercepciones de los misiles. Yo intento de que mis hijos se acuerden de esta época, ¿sí? Cuando sean grandes y se acuerden de los días que íbamos corriendo los refugios. Quizás puedan recordarse con una sonrisa y decir, sí, cómo vacilábamos con papá en el refugio. Eso es lo que intento hacer, pero no es fácil, porque uno siempre vive con miedo de que en cualquier momento le caiga un misil en la cabeza. Claro. Ariel, recién nosotros cuando leímos la placa roja decíamos que Irán está arrojando sobre Israel bombas de racimo. ¿Qué significan? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es la particularidad que tienen respecto de los misiles que vemos, ¿no? que vuelan y que caen y estallan, ¿no? ¿Cómo es una bomba de racimo? ¿Qué hace? ¿Qué daño hace? El misil intercontinental balístico supersónico que tiene Irán tiene hasta la habilidad de poder traer 1 tonelada de material explosivo. Este tipo de misiles pueden botar edificios enteros, pueden hacer daño impresionante. Tienen muchos y los han estado usando, pero debido a que han ido bajando, disminuyendo la cantidad que pueden disparar simultáneamente, nuestros sistemas de defensa aéreo están logrando con mayor exactitud interceptar esos misiles. Sí. Por lo tanto, en los últimos días Irán comenzó a lanzar misiles de racimo. Eso significa misiles que, bueno, por supuesto que son ilegales según los acuerdos de Ginebra, pero ¿qué importa? O sea, disparar misiles a zonas pobladas también es ilegal, así que el hecho de que sea ilegal es irrelevante. Se trata de un misil que en lugar de tener una sola carga de 1 tonelada de material explosivo, sino que tiene decenas, incluso cientos de mini misiles pequeños que se desprenden en el aire y se esparcen para tratar de afectar a una zona más grande. Cada uno de los pequeños bombas de 1.5 kilos más o menos no es suficiente para derrumbar un edificio, pero sí puede destruir una casa o un auto y claro, puede crear un incendio y generar muertes. E intentan, cuando disparan a zonas pobladas, con el esfuerzo de tratar de causar el mayor daño posible, están utilizando estos misiles que se esparcen y entonces es imposible para nuestros sistemas de intercepción aéreo lograr interceptar a cada uno de esos cientos de pequeños misiles. Así que esos sí logran caer y están generando mucho daño, pero casi todo es daño de infraestructura, porque pues debido a que tenemos este sistema de sirenas, logramos mantener a toda la población dentro de los refugios, por lo menos en Israel. En los demás países del Medio Oriente que no tienen refugios en todas las casas, este tipo de bombas van a crear muchos más problemas. Y en función de esto que explicás, Ariel, si ese tipo de ataques con bombas racimo se sostiene en el tiempo, en cuanto a lo operativo del sistema de defensa, vos decías, no hay forma de contrarrestar a todas esas pequeñas bombas o misiles que se esparcen.
¿eso podría, sostenido, prolongar un daño mayor? O no sé si puede llegar a generar algún tipo de grado de falla en lo que es esta cúpula de hierro tan conocida. Sí, claro, puede perfectamente generar una falla de la cúpula de hierro y perfectamente puede caer en una zona poblada y generar terribles consecuencias. Pero eso no creo que afecte el resultado de la guerra. Es decir, imaginémonos por un instante la peor situación en la que una de esas bombas cae en un hospital o en una zona poblada en la que no había anticipo y que las personas no estaban en un refugio. Y digamos que mueran 50, 100 personas. Terrible, ¿sí? ¿Eso va a hacer que termine la guerra? ¿O más bien va a motivar a que la guerra sigue? No estoy seguro de que ellos tengan claro qué es lo que están tratando de hacer. Pero bueno, es parte de la dificultad de luchar contra seres que no son coherentes. ¿Sí? No es lógico luchar contra personas que han dedicado su vida entera al odio y a la muerte de otros. Porque está claro que, perdón, Mati, Sí. que cambiaron la estrategia, ¿no? Porque cambiaron el tipo de misiles o de bombas o de armas con el cual estaban atacando a Israel o respondiendo los ataques, como quiera llamarlo. Por algo será que han cambiado, ¿no? Están aumentando, digamos, la apuesta, porque vos recién decías que es ilegal, no está permitido, más allá que tampoco está permitido lanzar misiles, pero este tipo de bombas racimo, digamos, lo que peor es, digamos, el peor daño causa. ¿Por qué lo pensás vos que lo están haciendo? ¿Un cambio de estrategia? ¿Te voy a hacer más daño? ¿O ya no me quedó más de lo otro y uso esto otro porque, no sé? O a la vez no hay estrategia como había dicho Sí, en su bueno, también momento. puede ser, ¿no? Yo diría de que no es basado en estrategia lógica, sino que se les está acabando las municiones que tenían y que si tal vez en algún momento tenían la esperanza de poder tener algún tipo de opinión pública mundial positiva, pues en el momento que comienzan a usar bombas de racimo también la opinión pública va a ir en contra de ellos, pero siento de que ya no les queda de otra. Eso es mi opinión. Poco a poco se están quedando sin más alternativas y ya están viendo la muerte en frente. Las bases militares de las fuerzas de Irán están siendo vacías, ¿sí? Los soldados están huyendo del ejército, el régimen se está quedando solo y entonces están haciendo lo único que les queda por hacer. Yo no creo que tenga que ver con una estrategia a largo plazo de sobrevivencia. Mencionaste, No Ariel, las palabras opinión pública. Yo quiero saber a nivel social y político con Netanyahu cómo están ustedes, porque si bien se han acostumbrado a esto de que suena la alarma, que van a los refugios, ¿cómo se están tomando esto a nivel social y político? En Israel, durante guerras, la política se une. Es muy diferente de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿sí? Que de repente el Partido Demócrata son pro-iraní. Eso es algo que nosotros no logramos comprender. ¿Cómo es que la oposición en otro país está dispuesto a apoyar a un régimen que tanto daño le ha hecho a las mujeres o a la población en general? Es algo, a veces en algunos países, llevarle la contra al presidente es legítimo, incluso si eso me alinea a la persona más terrible del universo. En Israel eso es diferente. En Israel, en las épocas de más sufrimiento del 7 de octubre, de la última guerra, y también ahora, la oposición se une con el primer ministro y el gobierno junto a todo el parlamento casi, con la excepción obviamente de algunos partidos extremistas, está unido. La sociedad está unida, ¿sí? Las guerras nos unen. Porque cuando hay paz, ustedes seguro saben que en Israel el sistema político es muy polarizado, pero en épocas de guerra estamos todos unidos, porque todos sabemos que un Irán nuclearmente armado es incomprensible, significa la muerte de todos nosotros. Ariel, preguntarte, digo, en este momento, porque estamos hablando hace unos minutos, digo, te sonó una alarma, está por venir un ataque, contanos un poquito más lo que está pasando en este momento, porque esto es minuto a minuto, y viste que, bueno, justamente un minuto es un montón de tiempo, digo, desde que te comunicaste con nosotros, nos comunicamos con vos, digo, ¿cómo está la situación en este momento? ¿Tenés algún tipo de alerta? ¿Cómo es que te enterás de este posible ataque? Recibimos mensajes en nuestros celulares directamente ubicados por la zona en la que estamos, irrelevante a cualquier aplicación que tengas. Todo celular en Israel, si está conectado a una de las antenas en las que hay una zona bajo alerta, recibe el mensaje.
recibimos el mensaje, por lo general son 3 o 4 minutos antes de que suene la sirena. En este caso, como ustedes vieron, tuvimos un mensaje de esos 1 minuto antes de que subí al aire. Ya pasaron suficiente tiempo, ya es obvio de que en mi caso, en esta oportunidad no hubo una sirena en mi casa. Probablemente habrá sido sirenas en otros lados. Más adelante iré a ver en mi celular a dónde fue que cayó este misil. Pero por el momento sí veo que ya pasaron unos 30 minutos desde que recibimos ese mensaje, así que ya no es relevante. Pero ojo, eso es el doble en caso de tema de estrés emocional, es el doble, porque no solo recibimos mensajes cuando de verdad estamos por recibir misiles en nuestra zona, sino que recibimos mensajes incluso a veces cuando no va a haber un misil en mi casa. Así que en la noche, por ejemplo, podemos recibir unas 4 o 5 mensajes de que tal vez va a caer un misil en tu zona. Porque está por caer cerca. Y a veces no, a veces sí tenemos que levantarnos y correr al refugio. Bueno, en mi caso hemos estado durmiendo en el refugio porque nos cansamos de levantarnos en la noche. Eso te iba a preguntar, ¿hace cuánto que no dormí de corrido como corresponde, como una persona normal? No, desde el viernes pasado, sí, desde ya una semana entera que no hemos dormido una noche entera. Claro, y la solución, como decís, es preferible ir al refugio, no sé si estás cerca o no de tu casa, para no levantarse constantemente. Imagino, no sé si vos tenés hijos chicos y demás, pero la gente que por ahí tiene hijos chicos debe ser un problema. Sí. Correcto, mi esposa y yo y nuestros 3 hijos pequeños hemos estado durmiendo en el refugio ya una semana entera. Ariel, justamente con el tema de los chicos, ayer tenía entendido, estaban proyectando para el lunes que, por ejemplo, el tema de clases volvieran a la presencialidad, creo que estaban haciéndolo vía Zoom. ¿Eso es así o en este caso, con la circunstancia que está ocurriendo, siguen todo a la distancia para quedar recluidos en su casa? Por el momento hemos estado a la distancia, pero sí hubo una especie de confusión o dilema el día de ayer que permitieron que parcialmente se volviera a abrir la industria. Eso obviamente es muy complicado porque significa de que ya no tienes derecho a quedarte en tu casa, sino que tienes que ir a trabajar. Pero tus hijos no tienen sistema educativo, así que se tienen que quedar en la casa. Por lo menos en mi caso, yo no puedo dejar a mis hijos solos en la casa cuando suena la sirena. Así que tengo que tomarme días de vacaciones del trabajo. Eso es un problema. Es decir, el trabajo se tiene que abrir paralelo al sistema educativo. Claro. Por eso dijeron de que, ok, está bien, vamos a abrir el sistema educativo a partir del lunes. Pero eso es proyectando a futuro. Veamos cómo pasa el fin de semana. No lo sabemos. Es posible que sí. Y ojo, yo no tengo problema de que se abra el sistema educativo porque yo sé que las escuelas también cuentan con refugios. Eso te iba a preguntar. El problema con las escuelas es la ida y el regreso, pero las horas en las que mis hijos están en la escuela, a mí no me da mucho miedo de eso. Más bien lo prefiero. Prefiero que sigan estudiando y que traten de tener algún tipo de rutina. Incluso si eso genera un poco de peligro en los horarios de repartirlos y recogerlos, pero no se puede estar encerrado en la casa 10 días, es muy difícil para los niños. Ariel, estaba pensando en lo siguiente, ¿no? Porque en algún momento, Dios quiera sea pronto, la guerra se va a terminar, el régimen iraní, si todo sigue así como se ve y como están en las noticias, va a caer, pero ¿qué va a pasar después? ¿No? Porque después vamos a suponer que el pueblo iraní se levante contra el régimen caiga, y después, con el paso del tiempo, incluso hasta de los años, habrá que tener una especie de vigilancia por el tema, no sé, por ejemplo, de los atentados a diferentes embajadas de países que en este momento están siendo parte de esta guerra. ¿Cómo pensás vos que se debería encarar esa etapa, ¿no? La etapa del después, para que no resurja o para que no haya una víctima, como decías vos te especializabas cuando estabas integrando las fuerzas especiales, en que las personas armadas con bombas no maten digamos, a seres que están cercanos a ellos, para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Nosotros podemos luchar contra ejércitos, podemos luchar contra gobiernos, incluso contra países, pero no podemos luchar contra ideologías. Las ideologías van a sobrevivir. Incluso hoy hay personas que creen que Hitler tenía razón. Hay personas, hemos estado viendo, que levantan el brazo diciendo Heil Hitler, como si el nazismo no hubiera sido la etapa más oscura de la humanidad. El yihadismo
islámico va a seguir también después de que caiga el régimen iraní. Pero por supuesto que va a ser mucho más difícil si se trata de una ideología extremista que no tenga un respaldo gubernamental. En los últimos 10, 15 años, Irán perdió total hasta el momento habían sido limitados, trataban de trabajar por debajo de la mesa, ¿sí? Hacían un atentado como los terribles atentados en Argentina o en otros países, pero nunca lo decían de manera abierta. Pero en los últimos 15 años ya se les quitó la vergüenza y hablaban directamente de todos los 7 ejércitos que ellos estaban manteniendo alrededor de la zona, ¿sí? En Siria, en Hamas, en Gaza, en los hutíes en Yemen y demás. Se trataba de un país muy grande, con una población muy grande, con reservas de las más grandes de petróleo a nivel mundial, que se dedicaba exclusivamente a tratar de mantener y patrocinar odio. Cuando eso se acabe, el odio va a sufrir un gran golpe, no va a desaparecer. Vamos a tener que seguir cuidándonos. Las embajadas alrededor del mundo van a tener que seguirse cuidando. Vos decías, sí, perdón, sí. No, que la guerra va a terminar cuando Donald Trump lo decida. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Qué pensás vos al respecto de que sería alguien ajeno, si bien obviamente está metido en este conflicto, es alguien ajeno a ustedes, lo decidirá él según vos? ¿Qué opinás? Yo creo que llegó la hora, estoy contento de que haya llegado la hora de que el presidente en la Casa Blanca sea una persona que tiene la habilidad de tomar decisiones para el bien. Lamentablemente vivimos casi 20 años con un gobierno americano que amenazaba, pero no actuaba, ¿sí? Vimos, por ejemplo, a Obama amenazar a Assad en Siria de que si volvía a usar armas químicas contra su población, él se iba a meter. Y el presidente Assad lo volvió a hacer y Obama no hizo nada. Y el mundo se dio cuenta de que hablan, pero no actúan. Claro. Yo estoy contento de que tenemos un presidente, no necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que hace, pero de que es una persona que cuando dice que va a hacer algo, lo hace. Y creo que eso es un cambio radical a nivel mundial. Todo lo que está pasando ahora, o sea, ustedes seguro sabrán que esto no es exactamente una guerra contra Irán. Esto es una lucha geopolítica principalmente contra China, porque casi toda la energía que recibía China venía de Irán. Estados Unidos ahora está controlando también a Venezuela y pronto también a Irán. El que más se está perdiendo de todo esto es China. Por supuesto, ni hablar de cómo las reacciones van a ser con Rusia y la guerra en Ucrania. Mucho está cambiando. Estamos viviendo una era literalmente tectónica a nivel de la geopolítica y al final de cuentas va a dejar un solo gobierno supremo en el mundo. Y ese va a ser el gobierno liberal democrático de Estados Unidos, que es preferible a que sea un régimen socialista como el chino. Ariel, estaba viendo un periódico, es el Yediot, vos me corregirás, que está reportando que supuestamente un funcionario militar israelí le dijo a este periódico que Irán superó el shock de los ataques iniciales que había recibido y que la Guardia Revolucionaria Islámica dice que el ritmo de los ataques va a ser más intenso en los próximos días. Esto es algo en la actualización permanente. Digo, volviendo a este tema de lo que vos también mencionabas de los atentados, ¿crees que también se pueden diversificar los ataques de Irán buscando otras maneras, como la de, por ejemplo, ir generando mayor pánico en otros lugares del mundo, diciendo, bueno, aquellos que estén alineados con Estados Unidos pueden sufrir esta consecuencia? Digo, porque en particular aquí la Argentina está muy en línea con lo que manifiesta hoy el gobierno de Estados Unidos y también Israel. Honestamente, yo tomaría con un grano de arroz las palabras de un funcionario iraní en ese momento. Están diciendo cualquier cosa, están tratando de generar una imagen falsa de la realidad. Lo que digo, por acá me sorprende que están botando aviones o que están haciendo cosas que todos saben que es mentira. No, lo que me sorprende es que mencionan primero que un funcionario militar israelí, según este periódico, dice que
Irán en parte está superando el shock de los ataques iniciales que habían sufrido. O sea, entiendo que tienen resto, por decirlo de algún modo, como para seguir resistiendo según lo que tienen de esta fuente israelí. Mientras que desde Irán lo que marcan es que supuestamente van a intensificar los ataques. Por supuesto que 47 años de régimen iraní estaban preparados. Incluso al abatir el ayatollah, todavía quedan personas con mucho odio y con muchas capacidades de causar daño. De eso no hay duda. Por eso es que hay que seguir. Yo no creo en este momento de que países latinoamericanos, americanos o incluso europeos deberían estar tensos, ¿sí? Porque como hemos estado viendo, Irán está centralizando sus habilidades en base a lo que tiene, que es hasta una distancia de 2.000 kilómetros. Claro que puede haber un loco en cualquier parte del mundo que desea agarrar un cuchillo y matar a alguien, y por eso es que hay que tener policía y sistemas de seguridad. Pero pensar que en este momento, mientras está siendo bombardeado Irán, es el momento para decidir hacer un atentado en otro país, la verdad es que lo veo poco probable. Ariel, uno imagina, ¿no? Desde mi punto de vista también, si cae el régimen iraní, digo, a futuro pensar en un Medio Oriente en paz, después de, no sé, tantos años de conflicto, digo, me suena un poco como complicado o imposible de ver que haya lamentablemente paz allí, ¿no? Digo, ¿cómo lo ves vos? ¿Crees que se puede terminar finalmente esta época de guerra, que puede haber un momento de paz? Si bien más allá vos lo soñás y obviamente todos, ¿no? Digo, y es lo que vos deseás porque vivís allí. Digo, ¿crees que si finalmente cae el régimen iraní puede haber paz allí en Medio Oriente durante mucho tiempo? Lo último que perdemos es el optimismo, pero la verdad es que como un estudiante de la historia universal, te puedo decir con total seguridad que todas las guerras que se han luchado en la historia de la humanidad, todas han terminado. Tarde o temprano van a terminar. Durante casi 50 años, el régimen alemán luchó la Primera y la Segunda Guerra Mundial contra todos los aliados en Europa, y hoy Alemania es aliado de todos ellos. Japón recibió 2 bombas nucleares de Estados Unidos y hoy son aliados. ¿Por qué no podemos ser aliados de Irán? Antes lo éramos, ¿por qué no podemos volver a hacerlo? Ya estamos viendo que israelíes visitan en Dubái como si nada. Yo tengo la esperanza de que Gaza sea Dubái. Perfectamente podríamos construir islas artificiales en formas de palmeras en las playas de Gaza, y el mundo entero podrá llegar a visitar. ¿Por qué no? ¿Cuál es el motivo por el que no se puede tener paz en esta región? En el momento que decidimos de que el camino del odio se acabó, Israel no va a desaparecer. Ahora, sí, como diríamos... El motivo es el odio, ahí está, ese es el tema. El motivo es el odio. ¿Por qué no? Claro. Ariel, yo te quiero consultar posguerra cómo sería la recuperación económica, porque en muchas nos comentaban esto de el cierre de algunos locales. Obviamente hay comercios de primera necesidad que están abiertos, pero hay otros que no. Ya vivieron esto. ¿Cómo es la recuperación? Porque también, por ejemplo, afecta en diferentes países. Lo que se dice es que por el petróleo, el combustible en Argentina se podría encarecer un 10%, entonces, digamos, no solo afecta ahí en Medio Oriente, sino que económicamente puede salpicar a otros países. ¿Cómo es la recuperación o cómo sería esa recuperación económica? Hemos visto también en las últimas rondas, pero también en casi todas las guerras, desde las primeras guerras del Golfo, en que en el momento de que se está luchando, el precio del petróleo sube y el S&P 500 y el Dow Jones y todas las bolsas del mundo bajan. Este es el momento para comprar, porque vemos que directamente cuando termina la guerra, todo vuelve a subir y el petróleo vuelve a bajar. Y eso va a pasar ahora también. De eso nadie tenemos duda. La economía mundial va a sobrevivir a esto y se va a mucho mejorar. Sí, yo tengo una pregunta, ¿no?, que es muy amplia, pero bueno. Vos decías y hablabas del odio que mueve al régimen iraní, el odio hacia ustedes, hacia Israel. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué el odio? ¿Qué es lo que motiva? ¿Cuál es la chispa de ese odio que no va a cambiar nunca, por lo que vos dijiste y por lo que uno observa en el paso del tiempo, ¿no? Yo sí creo que el odio puede cambiar. Es más, yo estoy convencido de que el odio no es natural. No tenemos ningún ejemplo en la naturaleza
animales que generan odio o racismo contra diferentes razas o diferentes colores de piel. Eso es algo educado. Aquí en Israel hemos estado sufriendo las consecuencias durante 50 años de un régimen palestino que se ha dedicado a educar odio a sus hijos. Pero si decidieran educarlos de otra manera, eso podría ser diferente. Claro. ¿Sí? Nosotros en Israel no educamos odio a nuestros hijos, por lo menos no los míos. Sí, por supuesto que hay algunos sectas extremistas también dentro de la sociedad israelí, pero nosotros no educamos odio. Nosotros creemos en que los seres humanos tenemos mucho más en común de las cosas que nos diferencian. Tú puedes ser que crees en un Dios y yo creo en otro Dios, o quizás no creo en ningún Dios. Yo puede ser que sea de una